Hello, student. Good morning again. In this week, let's see about the new topics. The topic is adverb of frequency. This is where we have the use in the present simple. Hello chicos, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente con ustedes. En esta semana vamos a ver nuestro tema que son los adverbios de frecuencia. Este tema es usualmente usado con el presente simple. ¿Qué será el presente simple? Vamos a ver entonces, recordar el presente simple son actividades o rutinas que hacemos todos los días, como su nombre lo indica, rutinas. ¿Okay? Vamos a ver entonces, ¿para qué me sirven estos adverbios de frecuencia? Vamos a conocerlos. Los adverbios de frecuencia son always, usually, often, sometimes, rarely y never. Tenemos a 6 adverbios de frecuencia. En inglés decimos adverb of frequency. Adverb of frequency. Ellos me van a ayudar a ver con regularidad el tiempo que yo hago mis actividades diarias en inglés, ¿no? Yo puedo decir always, significa siempre, mis actividades que yo a menudo hago, ¿no? Siempre, como por ejemplo tenemos que me levanto todos los días a las 7 de la mañana, entonces yo voy a decirlo en inglés, I always get up at 7 o'clock. Entonces para eso me sirve decir always, 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 quiere decir de lunes a domingo, ¿no? Al 100% lo que yo hago. Entonces, voy a usar la palabra, el adverbio de frecuencia always. El siguiente adverbio es usually, que significa un 95% que yo hago la actividad. Por ejemplo, puedo decir que me levanto a las 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana, mayormente yo me levanto a hacer a las 8 de lunes a viernes, ¿no? O sábado y domingo me levanto a las 8. Una hora después. Entonces en inglés yo digo, I usually get up at 8 o'clock on Saturday and Sunday. ¿Ok? I usually get up at 8 o'clock on Saturday and Sunday. Entonces voy a usar mi adverbio de frecuencia. El siguiente adverbio de frecuencia es often. Often quiere decir a menudo. Es un poco menos. Por ejemplo, digo un 75% que yo hago mi actividad. Por ejemplo, digo, salgo a correr en las mañanas, ¿no? Yo digo, I often play or run in the morning. I often run, sigue run es correr, in the afternoon. ¿Okay? O yo puedo decir, I often run, corro a menudo, corro en las noches, in the evening. I often run in the evening. ¿Okay? Ahora decimos el siguiente adverbio de frecuencia que es sometimes, significa a veces. A veces lo hago como a veces no lo hago. Y yo digo, ver televisión. En inglés es watch TV. Yo digo, yo a veces watch TV in the evening. Yo a veces veo televisión en las noches, ¿ok? I sometimes watch TV in the evening. Ahora pasamos al adverbio de frecuencia rarely. Rarely quiere decir casi no lo hago. Casi no lo hago. Por ejemplo, yo digo, leer periódico. I rarely see the newspaper. I rarely see newspaper. Yo casi no leo el periódico. Entonces voy a usar el adverbio de frecuencia rarely. ¿Ok? Rarely. Que quiere decir que casi no lo hago. Entonces para esto me sirve mis adverbios de frecuencia para ver con qué regularidad hago mis actividades de rutinas. Y el último es never, que significa nunca. Por ejemplo, digo nunca paseo bicicleta. Yo digo, I never ride a bike. I never ride a bike.
O puedo decir yo nunca patino, nunca he patinado y nunca patinaré. Entonces yo digo, I never skate. I never skate. Entonces, los adverbios de frecuencia, si ustedes se están dando cuenta, va después del pronombre, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuevamente los adverbios de frecuencia en inglés. Son always, usually, often, sometimes, rarely, never. One more time, repeat in your house, please. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Okay, very good. Buen trabajo, chicos. Entonces vamos a ver la estructura. Es subject, que viene a ser el sustantivo, la persona de quien lo está realizando, de color azul. La flechita va primero. Luego, enseguida, frequency adverb, que son los adverbios de frecuencia, que es que estamos viendo ahorita, va de color verde la flechita. Entonces digo, he often. Enseguida vienen los verbos, la acción, lo que tú estás realizando. En este caso, estamos poniendo el verbo cook, que es cocinar. He often cooks pasta. Pero Miss, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué con esa S si el verbo es cook? Claro, ¿por qué? Buena observación, porque el he es tercera persona. Entonces, tercera persona, yo voy a hablar de la actividad de él. Y yo digo, él a menudo cocina pasta, ¿no? La pasta, la pizza. Entonces digo en inglés, he often cooks pasta. Recuerden, cuando es tercera persona, al verbo se le pone la primera regla. Pasamos a nuestro segundo ejemplo y digo, he usually go to the restaurant on Saturdays. He, we, el pronombre we significa nosotros, usualmente, que viene a ser nuestro adverbio de frecuencia, go, después del adverbio de frecuencia, sigue el verbo, la acción, recuerden, he usually go to the restaurant on Saturday. Todo eso viene a ser el complemento. Se va al restaurante los sábados. Eso usualmente es una costumbre, son sus rutinas que hace, ¿no? Y es así nuestra estructura gramatical. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo y complemento. Nuevamente, subject, frequency, adverb, verbs and complement. Very good job. Continuamos con unos ejemplos y decimos, nuestro primer ejemplo es, yo siempre me levanto a las 7:30 de la mañana. Entonces, en inglés yo digo, I always get up at 7:30. Ya hemos visto la hora, chicas, así que esa es una de las circunstancias que nosotros hemos puesto, oraciones de rutinas con aplicar nuestro tiempo, nuestra hora en inglés. Entonces yo digo en inglés, I always get up at 7:30. Primero es subject, I, always, al verbo de frecuencia, recuerden, luego sigue el verbo, bien, gets up. Gets up, sabemos que es levantarse. ¿Ya? Gets up. Para poner la hora, antes de poner la hora, tenemos que usar nuestra preposición at, antes de poner la hora. Entonces decimos, I always get up at 7:30. Very good job. El siguiente ejemplo dice, you rarely es casi nunca, ¿ok? Yo casi nunca me levanto a las 7 de la mañana. Entonces en inglés sería, I rarely wake up at 7 o'clock. Very good. El tercer ejemplo es, yo a veces tomo desayuno a las 9 de la mañana. Sometimes, recuerden, a veces es sometimes. Y yo digo en inglés, I sometimes have breakfast at 9 o'clock. Very good. The next example, I often have lunch at 2:30. Usualmente o frecuentemente yo almuerzo a las 2:30 de la tarde. ¿Ok? Very good job. Y el último, rarely, otra vez con rarely. Y digo, I rarely take a nap at 4:15. 4:15. Recuerden la hora, 4:15. Very good. Pasamos a nuestros últimos ejercicios. Y vamos a hablar de la tercera persona. Las rutinas de otra persona, puede ser de mamá, de papá, o de mi primo, de mi hermano. Usamos el she si es para ella y el he usamos si es para él. Vamos a ver unos ejemplos. Si decimos, recuerden que cuando usamos tercera persona de él o de ella, entonces vamos a tener en cuenta los verbos, ¿ya? Los verbos en acción. Entonces se le agrega la S, ¿ya? Recuerden la regla de tercera persona, se le agrega a los verbos la S. Y si ahora el verbo termina en O
SH, CH, recuerden, se le agregaba ES. Y si el verbo, la tercera regla, si el verbo terminaba en Y y antes hay una consonante, entonces se le cambia la Y por una OES. Pero en este caso no hay ningún ejemplo. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verlos entonces uno por uno. Y decimos, she always cooks the lunch at 1 p.m. Ella siempre cocina, ¿no? El almuerzo a la 1. ¿Ok? Muy bien. El siguiente ejemplo. Vamos a hablar de my father. My father rarely cleans the house on the weekend. Mi papá casi limpia la casa los fines de semana, ¿no? Casi siempre lo hace. El siguiente ejemplo es, ella nunca va a la fiesta los fines de semana. Aquí es donde decía yo que tengan en cuenta cuando el verbo termina en o SH o CH. Entonces, ¿por qué? Porque el verbo ya no se le agrega la S, sino se le agrega ES al verbo. Nos decimos, she never goes to the party on week. Ella nunca va a la fiesta los fines de semana. Y nuestro último ejercicio es, ella a veces se toma una siestecita por las tardes. A veces toma una siestecita, ¿no? Entonces, en inglés decimos, she sometimes take a nap in the afternoon. Son expresiones, verbos que se realizan todos los días, como take a nap, hacer una siestecita, ¿no? Como clean the house, como limpiar la casa los fines de semana, como cooks, como cocinar y otros verbos más que hemos aprendido en clase. Bien, chicos. Entonces, espero que me hayan entendido alguna pregunta. Lo vemos en clase, ¿ok? See you soon. Bye, bye.